Acciones por la tierra hay muchas. Cuidar el agua, proteger a los animales, sembrar más plantas, ir en bici o caminando. Pero para ayudarla debemos conocerla. Imagina esto. Una familia campesina en la Sierra Negra de Puebla. Llevan generaciones cultivando maíz criollo, frijoles, quelites. Conocen su tierra como conocen las manos de sus abuelos, o las propias. Saben cuándo llueve, saben cuándo no. Saben qué semilla va bien con qué suelo. Pero llega el momento de la siembra y no tienen dinero para comprar insumos. Y el único que les presta es el intermediario del pueblo, el coyote, como se le conoce, que les adelanta el efectivo pero les cobra la cosecha a precio de él, no de ellos. Así, año con año, esa familia trabaja la tierra, pero no controla lo que produce. Trabaja, pero no decide. Cultiva, pero sin soberanía. Hoy en este episodio especial de Acciones por la Tierra, que hacemos en el marco del Podcaston 2026, vamos a hablar de algo que en los espacios de agroecología y permacultura pocas veces nombramos directamente: el dinero. Porque hay una conversación que necesitamos tener, una que incomoda un poco, que no encaja fácilmente en ninguna categoría, pero que está en el centro de todo. Si queremos soberanía alimentaria real, si queremos comunidades que controlen su tierra, su agua, sus semillas, también necesitamos hablar de quién controla los recursos económicos y de qué manera. Hoy vamos a conocer la historia y el trabajo de Oiko Credit, una cooperativa global de inversión ética que desde 1975 pregunta algo radical: ¿y si el dinero también pudiera cuidar la vida? Pero antes de llegar ahí necesitamos armar el terreno conceptual. Como en la permacultura, primero observamos, luego intervenimos. ¿Qué es la economía social? Esto que ya hemos estado platicando en algunos episodios, Study Smarter lo marca como un modelo económico que pone en el centro a las personas y a las comunidades, no la ganancia privada. Se basa en principios de solidaridad, democracia interna, sostenibilidad y equidad. En lugar de preguntarse ¿cuánto puedo ganar?, la pregunta es ¿a quién beneficia esto y a qué costo? Las cooperativas, las cajas de ahorro comunitarias, los mercados de trueque, los colectivos de consumo responsable, todo eso es economía social. Y es radicalmente distinta al modelo económico convencional, que asume que el mercado libre, guiado por el interés individual, produce los mejores resultados para todos. Spoiler alert, no siempre es así. Sobre todo cuando hablamos de comunidades rurales, de agricultores sin acceso a crédito, de territorios que en el mercado simplemente se ignora porque no son rentables. ¿Y qué son las finanzas éticas o la inversión de impacto? De acuerdo con Ship2B Foundation, son herramientas financieras diseñadas para generar no solo un retorno económico, sino un retorno social y ambiental, medible e intencional. No basta con que el dinero no haga daño. La inversión de impacto busca activamente que el dinero construya algo: comunidades más resilientes, ecosistemas más sanos, personas con más autonomía. Y aquí está el puente con todo lo que hablamos en Acciones por la Tierra semana con semana. En agroecología hablamos de diseñar sistemas que imiten a la naturaleza, donde los elementos se conectan y se sostienen mutuamente. La economía social hace lo mismo con los recursos, diseña flujos de dinero que nutren al sistema en lugar de extraer de él. No hay soberanía alimentaria sin control sobre los recursos, y eso incluye necesariamente el dinero. Ahora bien, para entender qué es Oiko Credit, hay que viajar en el tiempo. No muy lejos, pero sí a un momento en el que el mundo estaba en llamas. ...1968. En las calles de París, estudiantes levantan barricadas. En Vietnam, la guerra deja cientos de miles de muertos. En Sudáfrica, el apartheid divide a las personas por el color de su piel, con el respaldo explícito del dinero internacional. En América Latina, dictaduras apoyadas por capitales extranjeros despojan comunidades enteras. Y en ese contexto, el Consejo Mundial de Iglesias, una organización ecuménica global que agrupa a cientos de denominaciones protestantes y ortodoxas, hace una pregunta que parece simple, pero que es explosiva. ¿En qué estamos invirtiendo nuestro dinero? Porque las iglesias tenían ahorros, fondos de pensiones, inversiones, cuentas, y ese dinero estaba en bancos que financiaban la guerra, que apoyaban el apartheid, que sostenían el sistema que tanto criticaban desde el púlpito.
El Consejo Mundial de Iglesias lanzó entonces un llamado: usen el dinero para la justicia, retiren inversiones de donde hacen daño, dirijan el capital hacia donde construye vida. Ese llamado tardó años en materializarse en algo concreto, pero en 1975, en los Países Bajos, nació Oikocredit, entonces llamada Ecumenical Development Cooperative Society, como cooperativa global de inversión ética. La palabra oiko viene del griego oikos, casa, hogar, economía en su sentido más original, la economía como el cuidado del hogar común, no el mercado abstracto, el hogar. Fue una idea controversial desde el inicio. Las iglesias y organizaciones que quisieron sumarse se encontraron con una pregunta incómoda: ¿por qué prestar dinero en lugar de donarlo? ¿No es más solidario regalar que cobrar? Y la respuesta de Oikocredit fue clara y sigue siendo relevante hoy, porque el préstamo, cuando es justo, cuando es accesible, cuando viene acompañado de apoyo real, no crea dependencia, crea capacidad. Permite que una cooperativa de campesinos compre su propio equipo, que una productora de artesanías tenga capital de trabajo, que una comunidad construya su propia cadena de valor. La donación resuelve hoy. El crédito justo puede cambiar la estructura. ¿Es eso siempre cierto? No, y lo vamos a cuestionar más adelante, pero esa fue la respuesta fundacional. Lo que me parece poderoso de este origen es que no nació desde el mundo de las finanzas, nació desde una pregunta moral, desde personas que miraron su dinero y dijeron: esto no puede seguir así, que el sistema financiero no es neutral, que cada peso depositado en un banco, cada inversión, cada fondo de pensión tiene consecuencias en el mundo real. Y eso conecta directamente con algo que sabemos bien en la agroecología: no hay decisión técnica que sea neutral. Elegir qué semilla plantar es una decisión política, elegir qué abono usar es una decisión ética, y elegir dónde poner el dinero también. En México tenemos nuestra propia historia de economía comunitaria, que va mucho más atrás que 1975. El tequio, trabajo colectivo no remunerado para el bien común. Es una práctica que sigue viva y que es especialmente conocida en comunidades originarias, como en Oaxaca, en Guerrero, aquí en Puebla. Las cajas de ahorro populares, las tandas, los tianguis de trueque, todas son formas en las que las comunidades han creado sus propios sistemas económicos, paralelos o complementarios al mercado formal. Oikocredit no inventó la economía solidaria, pero sí construyó un puente para conectar ese impulso con el sistema financiero global, en sus propios términos. Bien, ya sabemos de dónde viene. Ahora la pregunta práctica: ¿cómo funciona esto en realidad? Oikocredit es una cooperativa. Eso significa que no pertenece a accionistas que buscan maximizar su ganancia. Pertenece a sus miembros, personas, organizaciones, iglesias, grupos comunitarios de todo el mundo que decidieron invertir su dinero de otra manera. Cualquier persona puede convertirse en miembro invirtiendo desde 200 euros. A cambio recibe un dividendo anual, generalmente entre el 1 y el 2%, que no es mucho comparado con el mercado financiero convencional, pero eso no es lo que buscan quienes invierten en Oikocredit. Buscan que su dinero tenga sentido. ¿Y qué hace Oikocredit con ese dinero? Pues no lo presta directamente a una familia campesina en Kenia o a una cooperativa en Bolivia. Funciona con una lógica de intermediación territorial, es decir, identifica y apoya organizaciones locales, cooperativas de crédito, instituciones de microfinanzas, asociaciones rurales que ya conocen el territorio, que ya tienen confianza con las comunidades, que ya saben qué necesita quién y en qué condiciones. Esas organizaciones son los socios de Oikocredit y son ellas quienes entregan el crédito directamente a las personas y proyectos en sus comunidades. ¿Por qué este modelo? Porque evita el error clásico del financiamiento externo. Llegar desde arriba con decisiones tomadas en una oficina en Ámsterdam sin entender el contexto. Al trabajar con socios locales enraizados en el territorio, el dinero llega con conocimiento y eso hace la diferencia. En 2024, la cartera de inversión de Oikocredit era de aproximadamente 760 millones de euros, distribuidos entre más de 500 organizaciones socias en más de 70 países. De ese dinero, una parte importante va a 3 sectores prioritarios. Primero, inclusión financiera. Dar acceso a crédito a personas que el sistema bancario formal excluye. Productores rurales, mujeres, personas en situación de pobreza. El dato que más impacta aquí, en su reporte 2024, es que el 87% de las personas alcanzadas son mujeres y el 67% viven en zonas rurales. Eso no es accidente, es decisión. Segundo, agricultura y cadenas de valor rurales. Apoyar a productores para que puedan invertir en su propia cadena, desde la semilla hasta la venta,
sin depender de intermediarios que se quedan con la mayor parte del valor generado. Y tercero, energía renovable. Financiar proyectos de energía solar, biogás, estufas eficientes que reducen costos para familias y disminuyen la presión sobre los ecosistemas. Hay algo que me parece importante aclarar aquí, porque a veces el lenguaje financiero genera confusión. Las microfinanzas, que son parte de lo que hace Oikocredit, no son lo mismo que los préstamos informales abusivos que cobran el 20% mensual, por ejemplo. Las microfinanzas bien hechas son crédito de montos pequeños, con tasas justas para personas excluidas del sistema bancario. Su objetivo es dar acceso, no extraer. ¿Siempre funciona así? Eso lo vamos a explorar en el bloque de impacto crítico, porque sería deshonesto no hablar de que las microfinanzas también tienen su historia oscura. Pero por ahora quedémonos con esto. Oikocredit construyó durante 50 años un modelo donde el dinero de personas e instituciones que quieren hacer las cosas de otra manera fluye hacia comunidades concretas, a través de organizaciones que conocen el territorio, con el objetivo de fortalecer capacidades locales. En la permacultura hablamos del principio de capturar y almacenar energía. Oikocredit hace algo análogo con el capital. Lo captura donde sobra, lo almacena en una estructura ética y lo libera donde puede nutrir. Llegamos al corazón del episodio. Todo lo que hemos hablado hasta ahora, la historia, el modelo, la cooperativa, cobra su sentido más profundo cuando lo conectamos con la tierra, con las manos que siembran, con la pregunta que está en el centro de Acciones por la Tierra: ¿quién controla lo que comemos? La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas alimentarias y agrícolas. No solo producir comida, sino decidir cómo, dónde, con qué semillas, bajo qué condiciones, para quién. Es una propuesta que surge de los movimientos campesinos globales, particularmente de la vía campesina, como respuesta a un sistema alimentario industrial que concentra el poder en pocas manos y despoja a las comunidades de su autonomía. Y una de las palancas más poderosas de ese despojo es el dinero. Piénsalo así. Un productor de maíz en Tlaxcala quiere mejorar su sistema de captación de agua. Quiere construir ollas de agua, plantar barreras vivas, diversificar sus frutales. Lo que llamaríamos en agroecología un diseño de permacultura aplicado al territorio. Sabe cómo hacerlo, tiene tierra, pero no tiene el capital inicial. Entonces acude al banco. El banco le pide garantías que no tiene. O le ofrece un crédito para comprar fertilizante sintético y semilla certificada. Porque eso sí, entra en sus categorías de inversión agrícola productiva. El diseño agroecológico no encaja en el formulario. El resultado, o no consigue el crédito, o consigue uno que lo empuja hacia el modelo que no quiere seguir. La estructura financiera le niega la posibilidad de ser soberano. Aquí es donde Oikocredit propone algo diferente. Su enfoque en agricultura no es el de financiar producción a escala industrial, es el de apoyar agricultura sostenible, sistemas diversificados, prácticas que cuidan el suelo, proyectos que fortalecen a pequeños productores y sus comunidades. Según su informe de impacto de 2025, Oikocredit apoya a través de sus socios a cerca de 2.59 millones de agricultores en todo el mundo. Y no con un crédito genérico. Muchos de sus socios trabajan con cadenas completas, desde el acceso a insumos agroecológicos hasta la comercialización en mercados justos. En América Latina tienen proyectos que me parecen especialmente relevantes, sobre todo para este episodio. Podemos verlo, por ejemplo, en su canal de YouTube. Uno de ellos es en Perú, apoyando a productores de café orgánico que forman parte de cooperativas con certificación de comercio justo. Esos productores no solo reciben crédito, sino que reciben acompañamiento técnico, acceso a mercados internacionales y, lo más importante, deciden colectivamente cómo se distribuyen los beneficios. Eso es soberanía económica en acción. Otro ejemplo también en Perú, con la organización ATU, productores que usan el financiamiento para construir resiliencia climática. Diversificar cultivos, mejorar suelos, reducir dependencia de insumos externos. Exactamente el tipo de transición agroecológica que promovemos en este programa. ¿Y en México? Bueno, la presencia directa de Oikocredit en nuestro país ha sido más limitada que en Centroamérica o en Sudamérica. Trabajan principalmente a través de organizaciones sociales de microfinanzas rurales, pero el modelo es replicable y hay lecciones directamente aplicables. Porque en México tenemos ya una red rica de experiencias, las cooperativas cafetaleras de Oaxaca, los sistemas milpas en Chiapas, las redes de semillas nativas en Puebla, los tianguis agroecológicos que conectan productores con consumidores directamente, lo que muchas de esas iniciativas necesitan, y es algo que escuchamos una y otra vez en este programa con diferentes invitados y personas que nos vienen a acompañar, es el acceso a capital en condiciones justas, sin tener que sacrificar su autonomía para obtenerlo.
quiero detenerme un momento en algo que a veces damos por sentado, la relación entre crédito y autonomía. Esto lo podemos revivir desde algunos textos de Revibec y Human México. En teoría, el crédito debería ampliar la capacidad de decisión de quien lo recibe. Te da recursos para hacer algo que de otra forma no podrías. Pero en la práctica el crédito puede ser exactamente lo contrario. Generar dependencia del prestamista, atar la producción a condiciones externas, crear ciclos de deuda que consumen al margen de maniobra que deberían ampliar. La diferencia está en las condiciones, en quién decide qué se financia, en si el crédito viene con imposiciones sobre cómo producir, qué vender, a quién comprarle los insumos. Un crédito que te exige usar cierto agroquímico no te libera, te encadena de otra manera. Por eso en la agroecología hablamos de la transición, que no es solo técnica, es también económica. No basta con saber hacer una composta o diseñar un sistema de policultivos si el acceso al crédito te obliga a volver al monocultivo con agroquímicos para cumplir con los plazos de pago. El financiamiento ético, como el que propone Oikocredit, intenta romper ese círculo. No garantiza que lo logres siempre, pero propone otra lógica, que el crédito acompañe al proyecto de la comunidad, no que lo dirija. Ahora sí, este es el bloque que más me importa que escuchen con atención, porque en Acciones por la Tierra no somos ingenuos sobre el lenguaje del impacto social. Sabemos que hay organizaciones que hacen cosas extraordinarias en comunidades concretas y hay organizaciones que producen informes hermosos mientras el daño sucede lejos de cámaras. Entonces, ¿cuál es Oikocredit? Primero los números. Según los datos más recientes disponibles de 2024 y 2025, a través de sus organizaciones socias, Oikocredit alcanza a 42.2 millones de clientes de microfinanzas, de los cuales el 87% son mujeres y el 67% viven en zonas rurales. Además, apoya a 2.59 millones de agricultores y ha contribuido a evitar la emisión de 674.000 toneladas de CO2 a través de sus proyectos de energía renovable, beneficiando a más de 121.000 hogares con acceso a energía limpia. Esto es una escala real. No es una organización pequeña financiando proyectos piloto, es una estructura que moviliza capital a escala global con criterios de impacto. ¿Cómo miden ese impacto? A través de informes anuales con indicadores sociales. Porcentaje de mujeres atendidas, población rural, acceso a servicios financieros por primera vez, reducción de emisiones, hacen evaluaciones periódicas con sus socios. Es un poco más riguroso que la mayoría, pero aquí viene la parte incómoda, porque las microfinanzas como campo, no Oikocredit específicamente, tienen una historia de promesas incumplidas, y sería irresponsable no mencionarlo. Esto lo tomamos desde el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, IS Business School. En los años 90 y 2000, las microfinanzas fueron presentadas como la solución definitiva de la pobreza rural. El microcrédito iba a empoderar a mujeres, iba a generar pequeñas empresas, iba a sacar a millones de la pobreza. Se ganaron premios Nobel, se construyeron imperios financieros sobre esa premisa. Y luego llegaron los estudios y los escándalos. En India, en Bangladesh, en Bolivia, casos documentados de sobreendeudamiento masivo, de familias que tomaban un crédito para pagar otro, de tasas de interés que en la práctica eran tan altas como las de los prestamistas informales que supuestamente iban a reemplazar, en algunos casos con consecuencias trágicas para las familias afectadas. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que el crédito no es mágico, que dar acceso a financiamiento a alguien que no tiene capacidad de pago estable, que no tiene red de seguridad, que opera en mercados volátiles, puede generar más vulnerabilidad, no menos, y nos dice algo más profundo, que el desarrollo, tal como lo define el sistema financiero global, no siempre coincide con lo que las comunidades necesitan o quieren, que a veces la métrica de impacto, cuántos créditos entregados, cuánto dinero movilizado, esconde una pregunta que nadie hace. ¿Mejoró la vida de esa persona en sus propios términos? Oikocredit reconoce estas tensiones. Su modelo tiene diferencias importantes respecto a las microfinanzas más cuestionadas. Trabaja con socios locales que conocen el contexto, no con operadores que maximicen volumen de colocación. Prioriza sectores con mayor potencial de impacto real, agricultura, energía, sobre crédito de consumo. Y mantiene una política de tasas que se revisa con criterios de sostenibilidad para el deudor, no para el prestamista. Pero las preguntas siguen siendo válidas. ¿Quién define qué es un proyecto exitoso? ¿Qué pasa con los proyectos que no funcionan? ¿El acceso al crédito reduce la pobreza estructural o solo da oxígeno temporal dentro de un sistema que la reproduce? Esas no son preguntas para descartar a Oikocredit, son preguntas para cualquier iniciativa de financiamiento.
Es decir, que al buscar recursos, gestionar apoyos, relacionarnos con fondos externos, la pregunta de cómo hacerlo sin perder el rumbo comunitario es para todas y todos. Antes de llegar al cierre necesitamos detenernos un momento en el concepto que está en la base de todo lo que hemos hablado, la economía social. ¿Qué hace diferente a una cooperativa como Oikocredit de un banco convencional? No es solo el discurso, es la estructura. En un banco tradicional las decisiones las toman los accionistas en proporción a cuántas acciones tienen. Más dinero, más voz. El objetivo es maximizar el retorno para esos accionistas. Todo lo demás, el impacto social, responsabilidad corporativa, es secundario o decorativo. En una cooperativa, cada socio tiene un voto, independientemente de cuánto dinero aportó. Las decisiones se toman de forma democrática. Los excedentes no se reparten entre unos pocos, se reinvierten en la propia cooperativa o en programas comunitarios. El objetivo no es maximizar la ganancia, es cumplir el propósito por el que la cooperativa existe. Esto no es una diferencia menor, es una diferencia estructural que cambia los incentivos, las decisiones y los resultados. Para que quede más claro, pongámoslo en una tabla mental. Un banco tradicional tiene como propósito el lucro accionario. Sus decisiones las toman quienes más dinero tienen. Sus excedentes van a dividendos privados. Su horizonte de tiempo es el próximo trimestre financiero. Una cooperativa, como Oikocredit, tiene como propósito el impacto social y la equidad. Sus decisiones son democráticas, un socio, un voto. Sus excedentes se reinvierten en programas comunitarios. Su horizonte de tiempo es generacional. ¿Es perfecta la economía cooperativa? No. Las cooperativas también pueden burocratizarse, también pueden perder su norte, también pueden reproducir dinámicas de poder internas que no son tan horizontales como dicen ser. La forma jurídica no garantiza la cultura organizacional. Pero la estructura importa, y la estructura cooperativa abre posibilidades que la empresa convencional cierra. En México tenemos una tradición cooperativa rica y con frecuencia invisibilizada. En Puebla, que es nuestro territorio más cercano en este programa, existen decenas de cooperativas activas en distintos sectores: producción artesanal, ahorro y crédito, consumo responsable. Esto ciertamente ha sido impulsado un poco más en años recientes aquí en Puebla. Y en el mundo rural, las formas comunitarias de organización económica, el tequio, la faena, las cajas de ahorro populares, siguen siendo la base sobre la que se sostiene buena parte de la vida comunitaria. Esas formas locales y Oikocredit comparten un principio: la economía al servicio de la vida, no la vida al servicio de la economía. Así llegamos al bloque que más importa en términos prácticos, porque todo lo que hemos aprendido hoy sobre Oikocredit, sobre economía social, sobre financiamiento ético, ¿qué significa para nosotros? Para quienes estamos aquí, en Puebla, trabajando desde la agroecología, la permacultura, la soberanía alimentaria. Voy a plantar 3 tensiones reales, no para resolverlas, sino para nombrarlas. Primera tensión: el financiamiento externo como palanca y como trampa. Cuando un proyecto comunitario, huerto colectivo, red de semillas, cooperativa de productores, accede a un financiamiento externo, puede ocurrir una de dos cosas. O ese recurso actúa como palanca, amplifica lo que la comunidad ya está construyendo, le da escala, le abre posibilidades que no tenía, o actúa como trampa, distorsiona las prioridades del proyecto, introduce lógicas de rendición de cuentas que consumen más energía que la propia acción, crea dependencia de ciclos de financiamiento que no tienen nada que ver con los ciclos de la comunidad. La diferencia no está en el dinero, está en las condiciones. ¿Quién define los objetivos? ¿Quién evalúa? ¿Quién decide qué se hace cuando los resultados no son los esperados? Lo que aprendemos de Oikocredit es que la forma en que está diseñado el vínculo financiero importa tanto como el monto. Un crédito que respeta la autonomía del proyecto, que dice estos son los recursos, tú decides cómo usarlos dentro de tu misión, es fundamentalmente distinto de un fondo condicionado que te dice te damos el dinero si haces exactamente esto, en este tiempo y con estos indicadores. Segunda tensión: ¿puede existir una banca verdaderamente ética dentro del mismo sistema financiero global? Esta es la pregunta más difícil y la más honesta. Oikocredit opera dentro del sistema. Tiene tasas de interés, tiene que mantener solvencia, tiene que rendir cuentas a sus inversionistas. No es una utopía fuera del mercado, es una propuesta de transformación desde adentro. ¿Eso lo hace cómplice del sistema que critica
¿O es exactamente el tipo de palanca que necesitamos? Algo que funciona con las reglas del juego dominante, pero las orienta en otra dirección. No hay una respuesta simple. Hay quienes desde la economía solidaria más radical dirían que cualquier forma de interés es explotación. Hay quienes desde el pragmatismo dirían que si el resultado es que millones de agricultores accedan a crédito justo, la discusión filosófica puede esperar. Lo que sí podemos decir es que la existencia de Oikocredit demuestra algo importante, que otro modelo es posible, que no es inevitable que el dinero funcione como funciona en el sistema convencional, que hay personas e instituciones en el mundo que deciden hacer las cosas de otra manera y que eso tiene consecuencias reales en comunidades reales. Tercera atención, el dinero no es suficiente. Y esto lo digo con toda la intención. Hemos hablado durante casi 30 minutos de finanzas, crédito e inversión, y es importante, pero hay algo que el dinero no puede hacer. No puede reconstruir el tejido comunitario que décadas de migración y despojo han deshilachado. No puede restituir el conocimiento tradicional que se pierde cuando los jóvenes se van a las ciudades porque en el campo no pueden vivir dignamente. No puede volver a plantar la milpa en un suelo que lleva 20 años de agroquímicos. No puede, por sí solo, crear la confianza colectiva que hace posible una cooperativa que funcione de verdad. Todo eso requiere tiempo, presencia, cultura, memoria. Requiere lo que en permacultura llamamos el elemento más lento del sistema, la comunidad humana. El financiamiento ético, en el mejor de los casos, acompaña esos procesos, les da recursos para sostenerse mientras construyen, pero no los sustituye. En Acciones por la Tierra sabemos esto desde la experiencia. Los proyectos más sólidos que hemos visto no nacen del dinero, nacen de la voluntad de un grupo de personas de hacer algo juntas. Aunque sean poquitas, el dinero llega después, cuando hay algo que sostener. Entonces, ¿qué aprendemos de Oikocredit para nuestro contexto? Que es posible construir estructuras financieras que sirvan a los proyectos comunitarios en lugar de dirigirlos. Que la cooperativa como forma de organización económica no es una reliquia del pasado, sino una herramienta vigente. Que el financiamiento ético existe, no como ideal abstracto, sino como una realidad concreta con 50 años de historia o más, y que podemos aprender de él para fortalecer nuestros propios procesos. Y que cuando buscamos recursos para nuestros proyectos, huertos, redes de semillas, espacios de formación agroecológica, vale la pena preguntarnos no solo cuánto dinero, sino en qué condiciones y a cambio de qué. Volvamos al principio, a esa familia campesina en la Sierra Negra con la que abrimos este episodio. Hoy no les vamos a decir que Oikocredit le va a resolver la situación, no sería honesto. Las estructuras de despojo que enfrentan son complejas, históricas, profundamente enraizadas. No se deshacen con un crédito por más ético que sea. Pero sí podemos decir esto. Existen en el mundo personas e instituciones que llevan años, décadas, construyendo alternativas, que se hacen preguntas incómodas sobre el dinero, que deciden de forma consciente y sostenida poner sus recursos al servicio de la vida y no al servicio del capital. Y eso importa, no como solución definitiva, como señal de que otro mundo es posible y que hay gente trabajando para construirlo, o incluso que lo están viviendo. ¿Qué significa invertir en la vida? Significa preguntarte, como ahorradora, como ahorrador, ¿dónde está tu dinero? ¿Y qué estás haciendo con él mientras duermes? Significa como consumidora, consumidor, elegir productos de cooperativas y productores locales cuando puedes hacerlo. Significa como miembro de una comunidad, fortalecer los lazos de reciprocidad que hacen posible la vida colectiva. No son gestos perfectos, no cambian el sistema de la noche a la mañana, pero son acciones concretas desde donde estamos, con lo que tenemos. En la permacultura hay un principio que me gusta mucho para cerrar. El problema es la solución. Lo que parece un obstáculo, visto de otra manera, contiene la respuesta. El dinero que tantas veces aparece como el gran obstáculo para los proyectos comunitarios puede ser también parte de la solución si logramos orientarlo con intención, con ética, con raíces en el territorio. Hoy hablamos de Oikocredit, pero en el fondo hablamos de algo más amplio, de cómo construimos economías que cuidan la tierra, el agua, las semillas, las comunidades, de cómo hacemos que los recursos, todos los recursos incluido el dinero, fluyan hacia la vida. Esa pregunta no tiene una respuesta final, tiene una práctica cotidiana. Gracias por acompañarnos en este episodio especial de Podcaston 2026. Somos Acciones por la Tierra, desde la región de Cholula, Puebla, sembrando preguntas y cultivando alternativas. Si este episodio te movió algo, compártelo. Cuéntanos qué proyectos de economía solidaria conoces en tu comunidad y únete a la conversación. Nos escuchamos la próxima semana. Semota Chicome. Este episodio fue producido por Acciones por la Tierra, en el marco del Podcaston 2026.
Si te ha gustado, no dudes en visitar www.podcaston.org para descubrir muchas otras organizaciones a través de las voces y el talento de increíbles podcasters. Investigación y guión basados en información de Oiko Credit, sus informes de impacto y fuentes de economía solidaria. Acciones por la tierra, hay muchas. Cuidar el agua, proteger a los animales, sembrar más plantas, ir en bici o caminando. Pero para ayudarla debemos conocerla. Nos escuchamos el próximo viernes a la 1 de la tarde. Aquí en Acciones por la Tierra.